Algo pasó en 1764, algo que cambiaría la vida de millones de personas para siempre. Pero primero hablemos acerca de cómo eran las cosas antes de ese momento. Imagina un campesino que todos los días antes de que amanezca está abriendo los ojos. Vive en una aldea, en su comunidad, y todos los días vuelve a recordar lo que significa familia. Cada jornada es un volver a empezar, una repetición constante. Sembrar, cosechar, cuidar animales y limpiar. Sin embargo, todo vale la pena, porque el resultado es comida en la mesa alrededor de personas que definitivamente importan. El ritmo de la vida marcha al compás de las estaciones, y sin duda hay momentos de adversidad. Sin embargo, al final del día, el trabajar para ellos mismos sí que es gratificante. Pero como mencioné antes, algo pasó en 1764. Para muchos era un día como cualquier otro en las aldeas rurales de Inglaterra. El frío de la mañana los saludó como siempre, y el ciclo lento pero constante iniciaba una vez más. No obstante, no para James Hargreaves. Para él no era un día normal. Él tenía una gran idea que, impulsada por la perseverancia, marcó una gran diferencia en el mundo. Todo surgió a través de una pregunta, bastante simple, pero revolucionaria. Si una sola persona podía hilar un solo hilo a la vez, ¿qué pasaría si una máquina pudiera hilar varios hilos al mismo tiempo? Ese año reveló su creación, una máquina llamada Jenny. Jenny podía hilar no uno, ni dos, sino 6 hilos al mismo tiempo, y que más tarde llegaría a hilar hasta 120. Fue un cambio tan radical que iba a transformar no solo la industria textil, sino muchísimas vidas. La noticia no tardó en esparcirse por los pueblos cercanos. Al principio tal vez pocos comprendieron su impacto. Muchos pensaron que era una simple curiosidad, una máquina más. Sin embargo, James comenzó a demostrarles a los tejedores e hiladores lo que podía hacer. La producción de hilos se multiplicaba, y lo que antes tomaba horas, ahora se hacía en minutos. Para los trabajadores del campo, el cambio fue desconcertante. El sudor de sus frentes, los callos de sus manos, el cansancio acumulado durante años de esfuerzo, habían sido reemplazados por máquinas que trabajaban incansablemente de forma muchísimo más eficiente. Los pequeños negocios familiares comenzaron a verse amenazados por las grandes fábricas, de hecho. Por supuesto, la producción aumentó, pero también lo hicieron las tensiones, porque las familias que antes trabajaban juntas ahora competían contra lo mismo, la maquinaria. Para muchos el avance fue inevitable. En las grandes ciudades como Manchester, las fábricas comenzaron a surgir vertiginosamente. Con ellas llegaron nuevas oportunidades, claro, pero también nuevas dificultades. Las personas se desplazaron a las ciudades en busca de trabajo, dejando atrás la vida tranquila de los campos. La máquina de hilar Jenny no fue el único invento que marcaría un antes y un después, porque rápidamente llegaron más, uno tras otro. Por ejemplo, tan solo años después de Jenny, llegó en 1769 la versión mejorada de la máquina de hilar. En 1776, la mejora de la máquina de vapor. En 1785, el telar mecánico. En 1814, el ferrocarril. Mientras que en 1846, la máquina de coser. Definitivamente todo avanzado de una forma vertiginosa y precaria cuando hablamos de los trabajadores, que por cierto, no eran solo hombres, sino también mujeres y niños. Las condiciones laborales en las fábricas eran muy duras. Los trabajadores vivían en pobreza extrema, con largas jornadas y salarios bajos, además de condiciones de trabajo muy peligrosas. Todo se resume en insalubre. Hay varias obras que fueron creadas y reflejan muy bien el mundo que se estaba construyendo. Oliver Twist, por ejemplo, fue una novela de Dickens, publicada en 1938, y refleja la vida de los niños huérfanos en las calles de Londres. El protagonista, Oliver, es un niño que conoce el concepto de explotación, y lamentablemente también sabe lo que es ser vulnerable cuando, para los burgueses, lo más importante no es la vida de las personas, sino el triunfo de las máquinas, o sea, su propio triunfo. Hay otro clásico aparte de este. Estoy hablando del Manifiesto Comunista de 1848. Argumenta que los empresarios se enriquecían mientras que los obreros vivían en condiciones de pobreza extrema y sufrían jornadas laborales abusivas en fábricas definitivamente insalubres. Más allá de estos libros, hay una película que está protagonizada por Chaplin y se titula Tiempos Modernos. Claramente se trata de una sátira sobre el contexto que estaban viviendo. Chaplin interpreta a un obrero promedio, o sea que su trabajo es continuo y sumamente repetitivo. Él se convierte en un engranaje más, como todos los demás. Hay una escena bastante famosa, la de la niña de montaje.
En ella atornilla tuercas en una línea de producción a la velocidad de la luz aproximadamente. Además de la presión, también recibe golpes. Es otro esbozo de la realidad que muchos vivían. La revolución industrial fue cruel. Despojaron a los humanos de su humanidad porque eran piezas que mantenían en orden la vida de la nobleza y burguesía. Ahora atravesamos otra revolución, mucho tiempo después, la revolución digital. El 3 de abril de 1973, Martin Cooper hizo la primera llamada con un teléfono que era un modelo bastante grande y pesado, sí, pero que además apenas superaba 30 minutos de conversación. El teléfono era este. Básicamente, un bloque de concreto, pero en ese armatoste había un poder incalculable. Teníamos la oportunidad de cambiar vidas, de nuevo. La revolución digital ha transformado absolutamente todo de forma que no podíamos imaginar hace apenas unas décadas. Desde la forma en la que trabajamos y nos comunicamos hasta cómo accedemos al conocimiento. Pero como todo avance, trae consigo tanto oportunidades como riesgos. Primero, el acceso a la información. Gracias a Internet, todo está a nuestro alcance. Dicho así, obviamente suena como un gran beneficio y muchas veces puede serlo. Pero a veces estamos tan sobrecargados por esa información que ni siquiera es confiable en algunas ocasiones. La tecnología nos ha dado herramientas, sí, pero sin las habilidades adecuadas, ese acceso se convierte en ruido. ¿Estamos realmente más informados o solo más saturados? Esa es la pregunta. Depende de cómo lo uses, pero una fuente de información de este estilo puede ser la inteligencia artificial, que ya no es una idea futurista. En cuestión de segundos, ChatGPT puede analizar más información de la que un ser humano podría procesar en minutos y crear en minutos cosas que un ser humano podría crear en horas. Un cambio tan drástico como la revolución industrial. Lo que la revolución actual está haciendo es reestructurar el poder. Ahora los datos son valiosos. No estamos hablando solo de tecnología, sino también de un cambio de paradigma, donde las reglas del juego se reescriben cada vez que un algoritmo decide lo que ves en tu feed, lo que compras o incluso lo que pensás. Cada vez que usas una app, cada vez que entras a una red social, estás aportando algo al gigante, que es la base de datos. Y todo esto se usa para predecir tu comportamiento, para venderte algo, o para modificar cómo interactúas con el mundo. Al final, este mundo es dirigido por corporaciones, grandes industrias que son beneficiadas por tu consumo. Toda la maquinaria puede continuar de esta forma. A veces ni siquiera somos realmente conscientes de esto. ¿Cuántas veces aceptaste esos términos y condiciones sin leerlos? ¿Cuántas veces le conseguiste esa información, que es poder, a plataformas que controlan más que nuestro entretenimiento? La revolución digital no está viniendo. En definitiva, ya está entre nosotros.